Ahí sí. Todo salió bien. Partimos bien, chiquillos. Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén bien. Bueno, recién les decía que... ¿Me dan un segundito, chiquillos? Eh, entonces lo que les decía, bueno, con respecto al electivo, nosotros estábamos... Sí, Vincenzo, es cierto. Sí, habían algunos que estaban pendientes en su presentación. Eh, por lo tanto, Vincenzo, eso es lo que iba a señalar ahora, de los que tienen que presentar. Y también debo decir que hay algunos que todavía no he tenido respuesta con las demoras, chiquillos, que me deben trabajo. Profe, Dígame, ¿quién me habla? Tomás, Tomás, ¿sí? en mi caso es lo mismo que me pasa con el anterior. Ah, claro, entiendo. ¿Y podrías mandarlo hoy día o apenas puedas, por favor, Se lo va a Tomás? mandar al tiro, pero por lo mismo le pasa acá al otro, no sé si lo puede abrir. Ya, Así mándamelo que ahí, al correo. ya. ¿Ya? Gracias, Tomás. Entonces ahí tengo una justificación. Eh, Profe, Vincenzo. Ah, le dime, llegó el correo, el mío, que no sé si creo que se lo pasé tarde, sí. sí, Pero sí, ya pero lo mandaste el trabajo. sí, Ya. Entonces estaríamos al día, Juan. Antonella Viveros está. sí, sí. Profe, Antonella, ¿cómo bien, estás? ¿bien usted? Bien, gracias, Antonella. No he recibido tu trabajo del electivo. No, Se lo estamos envié el hablando. viernes, ¿Pero me lo mandaste al correo? ¿sí? Al correo. Ah, ya, pero a mi correo privado. O sea, no al de ese que tienen los profes, no sé cómo se... Porque, a ver, no tengo Si tu quiere se lo correo. reenvío porque, no sé, no puedo abrir Classroom, no le llega los correos, no me llegan los correos de los profes. Entonces, si quiere se lo envío desde mi... ¿O te ha pasado también No con con otro? todos, pero con el correo institucional. Si quiere se lo envío por mi correo personal, ¿Ya? ¿puede ser? Sí, mándamelo mejor, Ah, ya. sí, así para que, o sea, me imagino que debe ser alguna falla técnica de la plataforma. ¿Y Francesco Viveros está o no se conectó? ¿Y, ah, y Vincenzo? Ah, Francesco, ¿tu trabajo qué pasó que no me ha llegado? Si me puedes hablar o escribir, te lo agradecería. Entonces, Vincenzo, ya que tú no has presentado, necesito que presentes tu trabajo, tu defensa hacia el tema que tú elegiste, que eran los derechos de los animales, si no me equivoco. Y, o sea, Vincenzo, veo que tampoco me has enviado el documento. ¿O me lo mandaste? Ah, no, profe, no se lo envié. No, me parece como missing. Um, bueno, raro. A ver, Lo puedes voy a ver. mandar pues, ahora, por ejemplo, o sea, después que expongas. Ya, ok, ok. Profe, Ya. Sí, Gabriela, no se preocupe, me habían avisado que estabas con este retraso y lo mismo la Javiera, así que tranquis. profe, Y dígame, ¿cuál era su correo? mvera@altomonte.cl. Ya. Ese es mi correo. Y entonces, Vincenzo, puedes comenzar con tu presentación. Sí, ¿al tiro? Sí, al tiro. Ya, ok. Mira. Bueno, Francesco me estaba diciendo acá, profe, lo puedo mandar. Tiene que ser a la brevedad, Francesco. Lo ideal es hoy día. A más tardar, te puedo dar hasta el miércoles, así como último plazo. ¿Ya? Ya, Vincenzo, disculpa, ahora sí. ok. Yo hice mi texto sobre el tema de los derechos animales y más que nada escribí sobre lo que yo opinaba al respecto. El Claro. tema es que empecé a escribir de que yo estoy de acuerdo con los derechos de los animales, en especial con el tema de los animales que son silvestres, así como
como no de ganado, pero últimamente ha estado viendo más fuerte la problemática con el tema de los animales de granja, los que los que se procesan para generar productos de origen animal. Y respecto a eso, tengo como mis dudas y una opinión distinta al respecto, ya que, o sea, yo opino que los animales de verdad está bien que tengan derechos y que está bien el que la gente quiera protegerlos de que no sufran y todo ese tema. Pero el tema es que las soluciones que dan, yo estoy en desacuerdo con eso. Porque, por ejemplo, la solución que todo el mundo siempre da respecto a eso, y en las páginas así grandes, con interfaces bonitas y todo ese tema, son las dietas en base a productos vegetales. Y esa es una solución muy insípida, de hecho es muy mala, no sirve esa cuestión, porque ¿En qué sentido lo dices tú? hay muchísimas investigaciones científicas que dan información sobre que no es válido hacer una dieta así. De principio porque las, las verduras tienen muy poca concentración de algunos nutrientes y cuestiones así. Y lo otro es que tienen una biodisponibilidad muy baja. O sea que si uno consume la verdura, termina absorbiendo muy poco. Y el otro tema que tienen es que, bueno, los veganos también, los veganos o algunos... espérese, profe, un poco. Parece que algo le pasó a Vincenzo, estaba a lo mejor. Bueno, jóvenes, Profe, no, ahora sé que estaba pasando a mi hermana y le dije. Ya, bueno, por eso y también que tienen deficiencias de todo tipo. Por ejemplo, con lo que siempre les dicen que tienen deficiencia de B12. Y ellos dicen, no, que si uno se suplementa, ya no hay problema. Pero sí hay problema, aún así tienen deficiencia porque la suplementación de B12 es un suplemento. O sea, a lo que uno ingiere de la comida, lo suplementa con el B12 que uno saca de la comida, lo suplementa con eso. Pero el tema es que la comida que ellos tienen no tiene B12. Por eso el suplemento deja de ser suficiente. ya. Bueno, y así entre muchas otras cosas, de hecho está en el texto que puse, nombré una investigación que nombrada en un paper científico que habla sobre la posibilidad de relación que hay entre dietas a base de vegetales con desórdenes mentales. Así que no es como una solución O sea, tú dices que muy fiable. discúlpame, Vincenzo, tú dices que el hecho de consumir alimentos que no sean de origen animal generan trastornos a la salud mental, En algunos casos, en algunos pero casos. no siempre, y tarda tiempo. El tema Ya. es que no es abordable ni del tema, ni desde el punto de vista como de la salud, y de hecho también desde el punto de vista de la protección de animales tampoco lo es, porque hay productos que son veganos Ujú, y que detrás de eso igual hay muchos animales que mueren. Por ejemplo, la leche de almendras, mueren cientos de abejas polinizando los almendros ujú. y son parte del proceso de producción de eso. También, por ejemplo, por los pesticidas que le echan a las plantas mueren una cantidad de alimañas gigantes, así como insectos o animales muy pequeños. Y también desde el punto de vista del medio ambiente, también hay muchos productos muy industrializados, como por ejemplo la carne de soya o el tofu. Sí, sí, son transgénicos, ¿o no? La Sí, gran mayoría. bueno, eso, pero igual yo estoy en desacuerdo en que el tema en cómo o sea, procesan a los animales para transformarlos en productos de origen animal, ya que los animales pasan por un estrés muy grande antes de morir. Claro. Es cierto que los tienen en lugares muy malos antes de morir, antes de que los maten, y pasan por un estrés gigante antes de morir. Y eso yo opino que está mal. Pero el tema es que hasta ahora no se han planteado una solución buena al problema.
Claro. Yo lo que opinaba es que no sé si dejar de comer carne sea lo mejor, porque O sea, pero la... a ir ordenando un poco, Vincenzo, lo que tú estás presentando, porque también creo que tocas un punto muy interesante Mm, desde la perspectiva, ¿cierto?, de los alimentos. Tú te fuiste como para ese debate, que, ujú. que claro, es bastante contingente, cada cierto tiempo vemos, bueno, la semana pasada, ¿te acuerdas que lo vimos desde la perspectiva de lo que expuso el compañero, que me pareció también muy bueno? Ah, sí, pero igual voy más o menos para allá después. Ya, sí, calma. Entonces, como tú decías recién, hay un tema, claro, tenemos la problemática, por ejemplo, de lo que les planteaba la semana pasada con respecto a este tema, de las tradiciones, por ejemplo, que siempre está como ese verso. Seguimos las tradiciones o, ¿cierto?, las dejamos porque, claro, se genera el tema del maltrato que se les da a muchos animales, por ejemplo, para, en nuestro caso, fiestas patrias, el rodeo y otra serie de juegos que también hay animalitos donde se les somete a un estrés que probablemente es innecesario, y mantenemos esas tradiciones pese a eso. O sea, preferimos a veces el sufrimiento como del animal a perder la tradición, porque son valores, ¿cierto?, incluso patriotas. Las peleas de perros son totalmente inútiles. Por ejemplo, también ahí hay otro problema. Entonces, claro, yo les ponía la problemática la semana pasada de que, por ejemplo, cuando se sacaron las victorias de Viña del Mar, se generó este problema también del trabajo que se le daba también a esas personas que vivían con este asunto de las victorias. Y generó la polémica en ese sentido, porque por un lado, ¿cierto?, daba trabajo, pero por otro lado, ¿cierto?, estaban los caballos en pésimas condiciones, y eso se dio por años. Y durante mucho tiempo nadie se cuestionó el asunto hasta que afortunadamente las organizaciones y también los mismos ciudadanos comenzaron, ¿cierto?, a reclamar por los medios sociales, que recuerden que hoy en día las redes sociales también generan como generan los debates, si se fijan. Entonces, lo planteamos desde esa perspectiva. Claro, los caminos son otros, hoy en día, ¿cierto?, podemos generar empleos o trabajo, en este caso, a estas personas que quedaron sin trabajo, entregando, no sé, por otros medios para trasladarse y conocer Viña del Mar, no necesariamente con un caballo. Y en el caso tuyo, Vincenzo, me gusta tu o sea, me parece interesante tu planteamiento de ahora, porque claro, es la polémica que se da en este tema ético, ¿cierto? Que todos, yo creo que estamos todos de acuerdo con que los animales, ¿cierto?, tienen derecho, pero a la vez tenemos como esta contradicción, ¿cierto? De que yo decir que, ¿cierto?, yo quiero mucho a los animales, los respeto, los protejo, pero claro, me los como. Entonces, como, no sé si me entienden, chiquillos, que es como súper complejo el asunto. Y claro, los veganos, en este caso, son los que optan por no comer absolutamente nada que tenga origen animal, incluso hasta la ropa, una serie de elementos que a veces ni siquiera nosotros sabemos que tienen origen animal. Pero por otro lado, como decía Vincenzo, también tenemos este tema de que muchos de los alimentos que consumen los veganos también tienen hay ciertos problemas, por ejemplo, que provocan al medio ambiente, o sea, también dañan la naturaleza. Entonces, como que el ser humano está siempre en una constante contradicción, o sea, como, ¿qué hacer entonces en esos casos? ¿Cuál es el mejor camino? Claro, el comer carne obviamente es una decisión de tipo personal, o sea, yo no les puedo obligar o no podemos obligar a una persona a que no coma carne si desea hacerlo. El tema es que, claro, hay que tomar cierta conciencia de que los animales para llegar a nuestro plato no precisamente estaban en una granjita feliz, ¿cierto?, esperando que los mataran. Entonces, ese es el asunto, yo creo que es problemático, que también podemos discutir a nivel ético. Y claro, ustedes son generaciones, Vincenzo, que tienen mayor conciencia con este tema y también con el tema del medio ambiente, que es súper importante. Ahí también se tocan, si se fijan, otros temas éticos, que es cierto, nosotros tenemos que
discutir y plantearnos. Y esto, ¿cierto?, argumentarlo de forma adecuada. Entonces, a partir de lo que tú me decías, Vincenzo, me gustaría que eligieras algún compañero para preguntarle qué Pero, profe, antes de eso también quería hablar sobre el tema del especismo, que yo creo que yo creo que está mal planteado. Porque, por ejemplo, dicen, claro, todos los animales son iguales, y sí, pues es así. El tema es que cuando dicen que por qué una vaca antes que un perro, eso es simple. Y es porque las vacas son más grandes. Uno saca más carne de una vaca que de un perro. Y lo otro, es mucho más fácil alimentar una vaca que un perro. Uno no va a tener un grupo de perros así o gatos para sacar carne. Son muy pequeños. Y las vacas son fáciles de criar, em, se adaptan mejor a los ambientes en los que las tienen. Sí, por eso están presentes en casi todo el mundo. Y por temas así también creo que hay veces en que el exceso de empatía puede volverse apatía. Por ejemplo, hay, hay algunas personas que dicen todos los seres vivos son iguales en importancia. Y tú le preguntas, entonces un insecto es igual de importante que una persona, y te van a decir que sí. Y eso yo creo que es inmoral. Porque una persona, a diferencia de un animal, es consciente de su propia existencia, sabe lo que es morir y lo que es vivir, sabe que va a dejar de existir, tiene miedo porque va a morir. En cambio, un animal no tiene idea de nada de eso, solo siente dolor. O sea, claro, hay un tema ahí de la conciencia del animal, claro. Pero a ver, quisiera, Vincenzo, que podríamos, ¿cierto?, preguntarle a algún compañero qué opina de esta temática. La idea es que podamos dialogar y contraponer ciertos aspectos. Alguien que podría, por ejemplo, complejizar un poco más este pequeño debate, chiquillos, que... Yo quiero... Sí, adelante. Ya, a ver cómo parto. Me gusta la carne, pero no me gusta en exceso. Voy a dar como mi vista personal y después voy a decir lo que quiero decir. Yo igual soy terrible mañosa para comer, pero También. Te entiendo. igual me tengo que comer lo que me dan, porque estoy consciente de los nutrientes que necesito tener en mi cuerpo. Claro. Lo otro es que ya, yo estoy a favor de que la gente coma carne, porque igual o sea, no consumir como productos que vengan testeados en animales, como por ejemplo cremas, eso estoy súper a favor, porque lo encuentro idiota que lo prueben en animales, ¿por qué no lo pueden probar en humanos? O sea, pero por ejemplo, Laura, te podría plantearlo como, o sea, no para que no me contestes de inmediato, sino que te lo planteo como como ponerte, ¿cierto?, en una situación difícil. Por ejemplo, si tenemos que, ahora con todo este tema del coronavirus, por ejemplo, si para la vacuna al coronavirus y tenemos que, ¿cierto?, decidir en qué experimentar, necesitamos experimentar para ver en qué medida, ¿cierto?, la vacuna podría ser efectiva. En esos casos, por ejemplo, ¿tú estarías de acuerdo con experimentar con animales? no. Pero no tenemos opción, o sea, o con animales o con humanos. Prefiero, o sea, es que hay otro punto de vista que encuentro, que es que no sé si el tipo de coronavirus es el mismo que tiene el animal que el humano. Ya. Entonces, si tiene otro tipo, pucha, ¿de qué nos sirve? De nada. O quizás pueda un poco, pero prefiero un humano, sinceramente. Pero volviendo a lo de la comida, Ya, sí. se debería de consumir carne, pero en bajas cantidades. Y si se creara por ejemplo, si se creara algo que fuera muy similar a la carne, con los mismos nutrientes, pero donde no tendríamos, ¿cierto?, que matar animales. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué pasaría? ¿Tú crees que las personas seguirían escogiendo matar animales o no? Depende del precio, igual. No, un precio razonable. O sea, si es precio de la carne, yo creo que yo comería la carne Matrix, por decirlo así. Ya, tú escogerías esa. Sí. Porque, claro, a lo mejor en el futuro se podría crear algo así. Claro, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la carne de soya que hablaba Vincenzo, claro, es un producto que yo tengo entendido que es transgénico y que también trae problemas
pero al menos no genera el sufrimiento del animal, ¿cierto? Sí, pero nutricionalmente es súper pobre. Bueno, Y tiene otros temas que son más complejos, pero bueno. claro, hay varias posturas. Por ejemplo, hay médicos, yo te entiendo a lo que vas tú. No sé, disculpa, Maura, tú ya me querías decir algo más, y a tu compañero Vincenzo, que me No, emociona. o sea, mi postura es que coman carne, pero moderadamente, porque para qué estamos con cosas, igual necesitamos todos los nutrientes. Y en la postura de la B12 confirmo o sea, concuerdo con el Vini, porque es un complemento, un suplemento en verdad. No te va a complementar todo lo que necesitáis. Claro. Profe, Dígame, ¿qué me habló? yo, Tomás, ¿puedo dar mi punto de vista? Sí, adelante. Sí. Que yo creo que, o sea, desde mi perspectiva, que igual es un poco más fría, yo creo, siento que, bueno, los humanos siempre desde la prehistoria que venimos cazando y alimentándonos a base de otros animales, y creo que eso es normal. El tema es que la industrialización de ese proceso es el problema. Yo creo que eso es lo que más que nada trae consigo problemas ambientales y todo eso, pero creo que el acto de alimentarse a base de otros seres vivos creo que es normal y es algo como natural y que de hecho otros animales también lo hacen. Entonces creo que es algo que por ese lado es justificable, pero el lado que yo, por ejemplo, estoy en contra es el lado de la industrialización de ese proceso y que en ese caso yo creo que deberíamos como disminuir un poco el impacto ambiental que trae consigo todo eso. Claro. O sea, tú dices como generar ahí quizás una ética más efectiva, dices tú, ¿cierto, Tomás? Sí. Claro. Y lo otro que también, ¿cierto?, pasa en este sentido es que hay como un argumento a veces incluso de tipo religioso, ¿no? En la Biblia, ¿cierto?, se establece que los animales fueron como creados para el servicio del ser humano. Y por eso, ¿cierto?, en el fondo estamos como justificados a comerlos, sin ningún tipo de culpa, porque claro, en el fondo la creación fue de esa forma. Entonces, yo he leído bastante de este tema, chiquillo, y creo que, claro, ahí se presenta ese argumento. Y por otro lado, tenemos, ¿cierto?, la parte que en el fondo se va en contra de esa postura porque dice de que en el fondo los animales no tienen por qué estar al servicio, sino que son especies que existen por sí mismas y que por lo tanto debemos respetar siempre y evitar, ¿cierto?, su maltrato, su muerte. Entonces, no sé si alguien más quisiera opinar al respecto de lo que dice Vincenzo. ¿Alguno? ¿Quién? Amparo. Muy bien. Yo igual creo que tiene que ver con la evolución, porque no, yo creo que un humano de hace 1.000.000 de años, bueno, no sé cuánto tiempo lleva existiendo los humanos, no comía lo mismo que como nosotros, pues. Entonces, yo creo que si uno empieza, o sea, la humanidad en general empieza a disminuir el consumo de carne, no va a empezar a sacar los nutrientes de otra parte. Porque proteína necesitamos necesariamente de la carne. Porque necesitamos algo que cumpla la función de la proteína, no que sea proteína necesariamente. Sí, en ese sentido también coincido, porque si es un acto generalizado, obviamente va a haber una tendencia a evolucionar para ese lado y extraer los nutrientes de otra parte. Por Así que- tres. Aparte pasa eso con la comida, hablo no de carne también, porque por ejemplo la Maura decía como que no sé, o sea, que como que uno no le iba a pasar nada si es que no comía durante, no sé, días carne. Pero tampoco, eso mismo le puede pasar con otros alimentos, como que todos, o sea, necesitáis un aporte, un porcentaje, o sea, un cierto porcentaje de cada alimento para como hacer tu cuerpo, ¿cachai? Tenéis que encontrar un punto de equilibrio. Sí. Sí. Obviamente el exceso es malo. A lo aristotélico, chiquillo. No irse a los excesos ni a la carencia. Buscar ese equilibrio, bueno, en todo orden de cosas. Pero a ver, Amparo, por ejemplo, tú en tu caso alguna vez, porque yo sé que algunos quizás han intentado ser veganos, ¿no? ¿O nadie de ustedes, chiquillos? O sea, yo estoy intentando ser vegetariana. Vegetariana, ya. ¿Y cómo te ha ido en eso, Amparo? ¿Pero lo hiciste por un tema ético, por amor a los animales? ¿Cuál fue tu...? O sea, por un tema ético y porque no me gusta en general la carne. ¿Y qué te pasó? ¿Viste algo que te hizo como replantearte este asunto?
No, porque las proteínas necesariamente tienen que ser del animal, porque puede ser de legumbre o de, eso como maní, almendras, también tienen proteínas. Claro, sí, de hecho, cuando las personas van al doctor para cambiar sus dietas, ¿cierto? Porque hay estudios incluso que yo he leído, por ejemplo, que dicen que hay personas que son las que tienden a comer, por ejemplo, más carne, son personas más agresivas, como que les afecta la parte anímica. Como por eso hace un ratito cuando Vincenzo planteó este problema, me recordé también de eso. Y claro, las personas que tienden a comer más sano, como cosas más de orden vegetal, tienden a ser como personas de temperamentos más suaves, ¿cierto? Más calmadas, etcétera. Y creo que, claro, ustedes saben que científicamente van a encontrar miles de estudios, o sea, desde estudios que dicen que es imposible, ¿cierto?, dejar el consumo de origen animal, por las razones, ¿cierto?, que me imagino ustedes más o menos conocen, que son las que causan problemas en los huesos, problemas, ¿cierto?, de salud en general, hasta otros que dicen que al contrario, o sea, que la carne es muy nociva para la salud y que de hecho por eso deberíamos bajar el consumo o incluso dejarlo. En fin, eso es una cantidad de estudios que ustedes, por ejemplo, si están interesados en este tema, pueden encontrar, chiquillos. Y claro, distinguir entre lo que es ser vegetariano también y ser vegano, que son cosas diferentes. El vegetariano tengo entendido que consume también cosas de origen animal y no tiene tanto que ver quizás como con dejar completamente cualquier tipo de cosa que tenga origen animal. Lo que sé del vegetarismo es que podéis comer como jamón, queso, Claro, es que los pollo veganos, creo que también se puede, sí, pero carne roja creo que esa no se puede. exacto, carne Hay roja, varias ramas. bueno, Está como también, los que comen peces, los que comen cualquier cosa menos peces y así. sí. Entonces, esos chiquillos hay que también tratar de distinguirlo bien. Los veganos son casi así como yo he visto como harta organización actual. Miren, voy a leer ahora el chat. Dice, por ejemplo, la Josefina, dice, yo fui vegetariana. Claro, quizás también ahí tuviste un tema ético, Josefina, a lo mejor. Y Rodrigo habla acá, miren, en Harvard hicieron un estudio que decía que el ser humano no pudo haber evolucionado sin el consumo de carne. Ah, profe, de hecho, ¿Mm? respecto a eso, por ejemplo, mire, desde el, ¿cómo se llama este? Australopithecus, hace como 3.400 millones de años. No, nada que ver, que hace 3.4 millones de años, ahí sí. Sí. Desde ahí hasta la actualidad, no, o sea, sí, desde ese tiempo que el consumo de esos animales, de nuestros antepasados directos, era carne, y eso se sabe porque en el registro fósil hay asentamientos de estos animales o herramientas que eran algunas veces protoherramientas que eran de hachas o puntas de lanza. Y también se han encontrado restos de animales que han sido faenados junto a los campamentos o agrupaciones de estos animales. Por eso se sabe que desde hace 3.4 millones de años o 3 millones de años hasta la actualidad Uh-huh. hemos consumido carne. Pero tan solamente hace 11.000 años empezamos a sembrar y a comer cereales y verduras. Por eso es raro pensar que no podamos comer carne. Sí, de hecho, Sí. el tema son las mezclas de comida que normalmente hacemos. Sí. Bueno, yo a veces, o sea, he visto videos, por ejemplo, Vincenzo. Al tiro voy a ver lo del chat, que está muy interesante lo que plantean acá los compañeros. Eh, Me acordaba ahora, por ejemplo, no sé si tú, Vincenzo, has visto videos donde, por ejemplo, muestran la industria de la carne, ¿cierto? Que es terrible. Y eso, claro, te hace replantearte, obviamente, si consumir o no carne, principalmente por el tema de cómo sufren los animales. Pero claro, se entiende lo que me planteabas recién. Y mira, por ejemplo, la Amparo también dice que hay otro estudio en Harvard que dice que el consumo de carnes rojas y procesadas acorta la vida. Mira, claro, son estudios probablemente que tienen cierta base científica,
pero tendríamos que también ahí corroborar las fuentes, chiquillos, cuando me hablan de, yo sé que me hablan de Harvard, que es una gran universidad, pero claro, hay que ver ahí bien de dónde provienen estos estudios, porque a veces en internet o en muchos medios podemos encontrar informaciones que a veces no son válidas totalmente. Y Josefina dice tema ético, muy bien, por el cariño a los animales, además del impacto que este causa. Por ejemplo, se necesitan, no alcanzo a ver ahí, muchos litros de agua, 13.130, claro, litros de agua para 1 kilo de carne. Sí, de hecho, eso era lo que también yo les quería comentar, chiquillos, que se dice que producto también de la sequía hay todo un problema también con los animales. Incluso por esa razón se está llamando a no consumir carne tanto o a bajar el consumo. Pero en todo caso, sorry, profe, pero respecto al ese tema del agua consumida en hacer tantas cosas, bueno, eso pasa no solo con la carne, sino con muchas otras cosas. Por ejemplo, 1 kilo de aluminio cuesta hasta un poquito más de agua. Es que claro, porque La ropa también. se están muriendo los animales producto de la sequía, entonces por eso también, ya la Javi ahí nos puso un tema súper, la Javiera Vargas, que nos roban el agua. Bueno, otro día podemos hablar de ese asunto, chiquillos. Pero con respecto a lo que dice Josefina, es cierto eso. Y claro, Vincenzo también nos da la otra parte, que también otros elementos también utilizan el agua quizás de no las formas quizás más prudentes. Entonces, jóvenes, aquí tenemos un tema complejo a debatir: comer o no comer carne, es ético o no hacerlo, y podemos también lo podemos volver a replantear, y probablemente en un futuro estos temas, chiquillos, van a estar dentro de los debates, porque no olviden que estamos bajo una crisis medioambiental, que ahí implica hartas cosas éticas, y por eso en la actualidad se habla tanto de un desarrollo sustentable, donde podamos, ¿cierto?, convivir con la naturaleza de una forma más amigable. Y por eso también acá en nuestro país se están tomando medidas no solamente con los animales en cuanto a su protección, sino que también reciclando, incluso hay personas que tienen sus propias huertas, y cada vez, ¿cierto?, yo veo que hay como una conciencia muy buena al respecto. El tema de las bolsas, por ejemplo, que también hemos en gran medida erradicado. De hecho, creo que ahora hasta los locales pequeñitos van a dejar de dar bolsas, así que eso son avances que son cosas, creo que se presentan incluso solamente acá, en nuestro país. Entonces eso igual es positivo, no veamos solamente las cosas negativas en este sentido, porque han existido avances. Miren, y acá la Josefina también nos habla nuevamente con su sabiduría. Muy bien, Josefina. Dice, hablando de lo de Vincenzo, en base a las legumbres se necesitan 50 litros, es demasiado agua, y si se pone una balanza por propiedad, las legumbres tienen proteína al igual. Claro, es cierto, las legumbres tienen bases proteicas muy similares, y de hecho las personas que optan por el veganismo tienen un gran consumo de legumbres. Pero claro, se tiene que hacer con una supervisión médica, creo yo, para evitar, ¿cierto?, las dificultades de salud. Y, y claro, también el problema, no sé, Vincenzo, si me estás escuchando, se complejiza aún más cuando, por ejemplo, hay niños pequeños que optan por el veganismo, cada vez más, chiquillos. Que claro, un niño, por ejemplo, que está en crecimiento, sería quizá adecuado de que tenga una dieta, por ejemplo, sin ningún tipo de animal. Es como difícil ahí. No sé qué piensas tú, Vincenzo, en ese sentido ahí. Sorry, profe, ¿qué pasó? Que te decía, te decía que, por ejemplo, cuando hay niños pequeños, por ejemplo, que deciden ser veganos, yo te hablo así como 9 años, 8 años, que no quieren comer nada, porque yo de hecho he visto unos videos súper tiernos de niños que salen hablando como de lo que ellos piensan al respecto, y claro, uno se enternece al ver esa conciencia de los niños al respecto, y claro, y optan por a veces no comer animales, no porque no les guste, sino que porque sienten esa empatía hacia el sufrimiento animal.
o ellos mismos empiezan a preguntar, ¿cierto? Si el animalito está muerto, ¿cierto? Cuando llega el plato. Entonces ahí, y ahí la Amparo mandó el link, lo voy a dejar a Amparo para mirarlo. Cuando termine la clase lo voy a dejar guardadito para revisarlo bien. Vincenzo, no sé si quieres agregar alguna otra cosa. Nos trajiste varios debates hoy día, estuvimos bien participativos, chiquillos, los felicito. No sé si quieres agregar algo más, Vincenzo. No, entonces mi opinión al final es que el tema de la dieta base vegetales no es una opción, o sea, no es una solución. Pero el tema es que como no hay muchas soluciones que sean como que satisfagan bien el problema, podría decir que podría continuar el consumo de carne, pero el tema es el estrés por el que pasan los animales antes de ser procesados, que también es un problema. Por lo que, no sé, no, la verdad no se me ocurre como a mí no se me ocurre como una mejor solución. Porque si bien el tema de tratar de hacer que los animales pasen por el menor sufrimiento posible antes de morir, también va a tener una incidencia en la productividad del sistema de empresario. Así que igual Claro. es un problema más o menos complejo. Sería bueno quizás, chiquillos, para ordenar quizá un poco este asunto y si en el futuro se enfrentan ante este debate, les voy a buscar algunos documentos que debo tener por ahí archivados de ciertos autores, por ejemplo, que presentan su argumento para apoyar al veganismo, por ejemplo. Y por otro lado, las posturas que también, ¿cierto?, van en contra de esto, pero claro, con autores, con filósofos, ¿cierto?, porque son bien interesantes que también los conozcan, independiente también de lo que ustedes pueden saber por su cuenta, que me imagino que de este tema ustedes, yo creo que incluso son más conocedores que yo o que las personas adultas en general, porque son temáticas que están, yo creo que están muy presentes en los jóvenes actualmente. Y claro, y lo importante, chiquillo, aquí es el tema ético, si eso es lo problemático, y dense cuenta también de la contradicción que hay en el fondo de todo esto, porque yo entiendo a Vincenzo que dice, por ejemplo, que hay que quizás buscar métodos que sean más, no tan salvajes, ¿cierto?, a la hora de la muerte del animal, pero claro, al final igual hay una muerte, entonces ese es el tema. Por ejemplo, no sé, pues cuando muestran a veces los bebés, ¿cierto?, que dicen que son más blanditos y unas cosas, pero terribles. Pero bueno, ahí, ¿cierto?, voy a tratar de mandarles por Classroom esos artículos durante la semana, chiquillos, para que los puedan ustedes revisar y si es que hay alguna otra cosa que pudiéramos comentarla, lo hagamos, porque de hecho me pareció bastante interesante cómo se han dado los temas, principalmente este de animales, que creo que hemos podido, ¿cierto?, poder conocer distintas posturas. Y esa es la idea también de la argumentación, chiquillo, y de la filosofía, cómo está también ahí detrás de esto. Así que eso, jóvenes. No sé, Vincenzo, si quiere usted decir algo más. Algo que se le haya olvidado, quizá. No, No. ya lo dije tú. Ya, perfecto. Muy bien, Vincenzo. Lo felicito por su trabajo. Lo que usted, bueno, después voy a leer el escrito, así que ahí ojalá que me lo puedas mandar, porque según yo veo acá en plataforma no me ha llegado, pero voy a estar a la espera. Sí, profesor, voy a ver al tiro. Lo otro, ahora, igual dije más cosas de las que tengo escritas en el texto, pero es básicamente lo mismo. Pero agréguelas, pues si quiere algo todavía tiene tiempo. No, es que quise poner solo el como resumen y la cita de un estudio que puse en el texto. Ya. Así que supongo que con eso basta. Por eso lo dejé ahí así nomás. Ya. Muy bien, Vincenzo. Chiquillo, entonces me empiezo a despedir. Los quiero felicitar por la participación, Profe, jóvenes. Díganme.
¿Me puede corroborar si le llegó el Parece correo? que estuve acá mirando. Sí, ahí me llegó tu correo. Ya, me avisa si lo puede abrir porque los profes me dicen que no pueden. Sí, yo te lo mando a correo. Ya, Así que eso, pues chiquillos, los felicito, me voy súper contenta de esta clase. Chao Antonella, cuídense harto y ahí a seguir pensando en estos asuntos. Que estén súper bien, jóvenes, cuídense. Chao, profe. chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. ¿Están por ahí? El inspector. Chao. Chao, chicos. No pregunte por la asistencia. Cristian, ahí estás. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Cristian. Bien, ahora mejor con el computador. Parece que el otro lo tenía, es que me cambié de computador. Lo Sí, tenía pegado. sí, estabas con drama con el otro computador. Sí, así. Oye, ¿tuviste asistencia completa? Ah, genial, ya. Sí, Muchas gracias, Cristian. ¿Te ya, vas a que comer estés un bien. Su buen bistoco. Ajá. No, porque Sí, sí, no, el tema estaba bastante interesante en realidad. Es un buen tema, digamos, como para conversar ese. sí, para debatirlo. Así que ahí voy a Sí, poner sí, unas cosas más para que tengan para pensar. sí, sí. Ya, pues, Cristian, oye, cuídate harto. Un Igualmente tú, cuídate, que estés muy bien. Chao, abrazo. chao.